Querido amigo que nos escuchas, quisiera en esta hora compartir algo acerca del Evangelio con usted, pensando en la necesidad de la salvación de su alma. Quiero leer un versículo en la profecía de Isaías, capítulo 45, versículo 22, que dice: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En este versículo tan sencillo podemos encontrar un gran mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación. Y este mensaje quisiera titularlo La mirada que salva. Quisiera pensar en primer lugar en la mayor bendición que uno pueda tener. El versículo dice: sed salvos. Quiero pensar en esa frase, ser salvos. Para muchas personas la mayor bendición es tener mucho dinero, es tener un buen trabajo, tener una buena familia, un buen carro. Pero esas cosas son pasajeras. Dice la Biblia que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero quiero pensar que la mayor bendición que el ser humano pueda tener es ser salvo, es tener la eternidad asegurada, es saber que sus pecados han sido perdonados, es saber que si la muerte llega, tiene la esperanza de estar con Cristo por toda la eternidad. En un mundo en el cual vivimos de tanta incertidumbre en estos días por esta pandemia, quiero compartir con usted la mayor bendición: ser salvo. El escritor a los Hebreos dice que es una salvación tan grande. Dios le está ofreciendo a usted la mayor bendición, la salvación. Pero quiero pensar en segundo lugar en la manera cómo puede usted recibir esta salvación. Dice el versículo: mirad a mí y sed salvos. La manera es muy sencilla, es mirar a Cristo. Me hace pensar en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel fue mordido por las serpientes y mucho pueblo de Israel estaba muriendo a causa del veneno de estas serpientes. Y Dios proveyó un medio de salvación que fue esa serpiente de bronce. Y Dios mandó a Moisés que dijera al pueblo que cualquiera que mirare a esta serpiente de bronce iba a vivir. Entonces una mirada que los podía salvar. Una manera sencilla de ser salvos era mirar con fe a esta serpiente. Igualmente, para ser salvo, amigo, usted no necesita hacer buenas obras, no necesita pagar dinero, no necesita pagar penitencias. Muchas personas piensan que la salvación es algo tan difícil que jamás podrán alcanzarlo. Pero la salvación es algo muy sencillo. Una manera sencilla es por la fe en Él. Dice Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es necesario que usted ponga su confianza y su fe en el Señor Jesucristo, el único que le puede salvar. Usted puede depositar toda su confianza y su fe en Él y usted podrá llegar a ser salvo. Mirad a mí. No le estamos diciendo que mire una religión, no le estamos diciendo que mire a un grupo religioso, ni siquiera a una iglesia. Le estamos invitando a mirar a nuestro Señor Jesucristo. Mirar a aquel que padeció en la cruz del Calvario, aquel que fue colgado siendo inocente, aquel que fue traspasado por esos clavos, aquel que fue desamparado por Dios, aquel que murió siendo el justo por los injustos. El Señor Jesucristo dice en Juan que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la manera en la cual usted puede ser salvo, mirando a aquel que fue levantado en una cruz, que murió en su lugar. Quiero pensar en tercer lugar en la magnitud de esta salvación, o sea, el alcance para quienes, dice el versículo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Eso quiere decir que no hay ser humano en este planeta Tierra, no hay condición social, no hay raza, no hay persona que no pueda apropiarse de esta salvación. Es para todos los términos de la tierra. Todo ser humano es pecador, todo ser humano está manchado, contaminado con el pecado, y todos los seres humanos necesitamos mirar a Cristo para ser salvos. El apóstol Pablo, allí en Atenas, predicando el Evangelio, él dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso nos habla de la magnitud de esta salvación. Todos los seres humanos necesitan ser salvos. Y también el Señor dice, para que todo aquel que en Él cree. Entonces eso lo incluye a usted, mi amigo que nos escucha en esta hora. Usted necesita mirar a Cristo, necesita ser salvo, porque su alma está en peligro de perderse por toda la eternidad. Y por último quiero pensar en la mayor autoridad en cuanto a la salvación. ¿Y quién es el que dice estas palabras? Dice el versículo, porque yo soy Dios y no hay más. El que dice estas palabras es el Dios eterno que ha querido salvarnos siendo nosotros pecadores. Y Él es el Dios misericordioso y compasivo, que no quiere que ninguno perezca, dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces no es un hombre el que le está diciendo esto, no es un pastor, no es una religión, es Dios mismo. Son palabras directamente del cielo para usted, de ese Dios que quiere que usted sea salvo. Este versículo me hace pensar en el testimonio de un hombre que iba caminando por las calles deseando ir a un lugar de adoración, pero la nieve estaba ese día cayendo muy fuerte y él iba pasando por un pequeño grupo de cristianos y entró a ese lugar. Ese día el predicador no pudo asistir a la reunión por causa de la nieve. Y a la hora ya de la predicación se levantó un zapatero muy sencillo. Un hombre humilde se levantó para predicar el Evangelio. Y el versículo que leyó en su mensaje fue este: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este hombre que estaba escuchando este mensaje dice que el predicador no tenía muchas palabras. Sin embargo, él repetía una y otra vez este mismo versículo, y este versículo le llegó a su corazón. Él pudo mirar a Cristo y encontrar esta salvación tan grande. Y este hombre llegó a ser, años después, el príncipe de los predicadores, llamado Carlos Spurgeon. Es interesante cómo Dios usó este versículo para salvar a este hombre que después llegó a predicar el Evangelio a millones de personas. Igualmente usted, mi amigo, Dios quiere que usted sea salvo, quiere que mire a Cristo. La invitación es hoy a que ponga su mirada en Él.